vamos a recordar lo que hablamos en la clase anterior, el día martes, que iniciamos la unidad hablando sobre el tema de la materia. Entonces dijimos que se considera materia a todo aquello que tiene masa y volumen, o sea, que tiene alguna cantidad de materia que se puede medir en gramos, libras, onzas, cualquier unidad de masa y se mide con una balanza. También que tiene un volumen. ¿Qué significa eso? Que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, para hacer materia tiene que tener masa y ocupar algún espacio, por más mínimo que sea, aunque sea un solo átomo, pero eso ya es materia, ya ocupa un espacio. También vimos que hay cambios físicos y químicos. Físicos, aquellos en los que cambiamos solo de estado, de apariencia, pero sigue siendo la misma materia. Como los cambios del agua, ¿verdad? De hielo a líquido o a vapor, sigue siendo agua, lo único que cambia es su apariencia o estado. Desde eso estuvimos pues platicando en la clase anterior. También los cambios químicos dijimos que eran aquellos en los que sí se transforma la materia y es más, no vuelve a ser la que era antes. Por ejemplo, la combustión, cuando entra, por ejemplo, la materia orgánica en estado de putrefacción, ¿verdad? Las frutas media vez se pudren, ya no son ni comestibles ni vuelven a ser lo que eran antes. Entonces, la oxidación de los metales también es un proceso químico. Y ahí vimos varios ejemplos, entonces, y de estos era de los que tenían que ir a hacer su actividad de reforzamiento, que era pues simplemente ir a la página que les compartí el link para hacer el juego y repasar el contenido. Entonces, para el día de hoy cambiamos totalmente de tema y vamos a ir conociendo un poquito más sobre la materia. Ahora vamos a entender de qué está hecha la materia, de qué se estructura y entonces vamos a hablar de el átomo. Ese, él se fue con una tilde de más, es un artículo, ahí lo ponen sin tilde. Entonces, ¿de qué está hecha la materia? De átomos. Así como usted está hecho de células, toda la materia está hecha también de átomos. Incluso nuestras células están hechas de átomos. Entonces, vamos a hablar de la estructura de la materia. Ese es nuestro tema de hoy. Colóquelo, coloque la fecha de hoy para poder hacer sus apuntes. De verdad es que les voy a compartir un libro de ciencias que tengo en PDF. Ahí me recuerdan que lo coloque. A ver si se los comparto por anuncio. Es más fácil así para que lo tengan y puedan repasar los temas. Bueno, algunos temas están ahí. La verdad tengo muchas fuentes para trabajar el contenido, pero es un libro que pueden usar de base, ¿verdad? Entonces se los voy a compartir. Entonces, primero vamos a hablar de qué está formada la materia. Y bueno, hoy en día sabemos que está hecha de átomos, pero en la antigüedad las personas no tenían ni idea de qué estaba hecha la materia, ¿verdad? Es más, ni sabían, ni utilizaban el término materia. Pero muchos filósofos o grandes pensadores griegos o pues comenzaron a hacerse esas preguntas. ¿De qué está hecho lo que nos rodea? Y cada uno, pues a su manera de vista y de entender el mundo, daba una opinión. Y muchas de esas opiniones, pues se tomaron como valideras y también, pues, sirvieron para de base a lo que hoy en día conocemos. Entonces, desde la antigüedad, los filósofos se preguntaban de qué estaban formadas las cosas que nos rodeaban. Entonces, la capacidad de curiosidad es la que nos ha llevado a descubrir mucho de lo que sabemos hoy en día. Primero, pensaron que la materia era continua, es decir, que se podía dividir indefinidamente. Imagínese que usted agarrara un trozo de plasticina y lo partiera a la mitad, luego más pedazos y seguiría de forma indefinida, que nunca terminaría de partir ese pedacito de plasticina. Pero bueno, esa idea se fue descartando poco a poco, porque hoy en día sabemos que vamos a llegar a dividir la materia hasta la parte más pequeña, que va a ser el átomo y sus subpartículas, ¿verdad?
O sea, es indivisible. Si lo dividimos, pues se pierde la estructura de la materia. Entonces, se borró ese pensamiento de que la materia se podía dividir indefinidamente. Sin embargo, en el siglo V antes de Cristo, eso significa ese AC, y la V pues es números romanos, del siglo V antes de Cristo, Leucipo, que vivió desde el 450 al 370 antes de Cristo, y su discípulo, que es Demócrito, que lo van a escuchar por ahí en algunas otras ciencias, que vivió del 460 al 370 antes de Cristo. Si se dan cuenta, antes de Cristo los años se cuentan un poquito diferente, ¿verdad? Cuando faltaban más años a cuando faltaban menos para el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Leucipo y Demócrito postularon la idea de que la materia era discontinua, es decir, que se podía dividir solo hasta cierto punto. Sea, y creo que es un pensamiento más acertado, ¿verdad? Si usted agarra un trozo de plasticina a dividirlo y dividirlo, va a llegar a un punto en el que ya no lo pueda partir en más piezas. Ya no, llegaría hasta los átomos, pero de ahí no podemos dividirlo. Entonces, eso quería decir que estaba formada por diminutas partículas y gracias a Leucipo y Demócrito tenemos la palabra átomos. Átomos significa sin y tomos, división. Significa que ellos pensaron en que había una parte mucho más chiquitita de la materia que era indivisible, que aunque comenzaran a dividir la materia hasta las piezas más pequeñas, finalmente llegarían a una que sería indivisible y le llamaron átomos. Entonces, esa es pregunta de examen. Gracias a quién tenemos la palabra átomos, a Leucipo y Demócrito, ¿sí? En el siglo V antes de Cristo. Gracias a estos dos personajes se planteó la idea de que la materia estaba hecha de cosas diminutas que ya no se podían dividir más. Y bueno, hoy en día todos los conocemos como átomos. Gracias a ellos dos también. Entonces, ya que conocíamos a los átomos, pues otros científicos se unieron a descubrir esto de qué estaba hecha la materia. Y vamos a encontrar a muchos personajes importantes. Los vamos a ver de manera resumida. No se preocupe que no vamos a ver tan a detalle esta historia porque la enseño en Química 1, no en Ciencias Naturales. Entonces, lo vamos a dar despacio. Ya llegamos a que dos grandes pensadores dieron con la palabra átomos, que significa sin división. Ahora, como la idea de Demócrito solo fue basada en intuición, imagínense, él llegó a esta conclusión a pura intuición, a puro pensamiento, porque no tenía datos experimentales, ¿verdad? En ese siglo no había tecnología como para poder experimentar con átomos. Ni siquiera los habían visto una vez en su existencia. Entonces, pues, no se podían hacer experimentos, solo fue por intuición. Entonces, como era su intuición y una conclusión a la que él llegó pensando nada más, no se tomó en cuenta por mucho tiempo. O sea, era acertada la idea de Demócrito, que es alumno de Leucipo. O sea, sí era acertada su pensamiento, pero no lo tomaron en cuenta porque no tenía pruebas. Imagínense, solo 2000 años después, de que ya existía esta conclusión, John Dalton, ya fue en el 1766 después de Cristo y en 1844, por eso solo 2000 años después, retomó la idea planteada por Demócrito. O sea, pasaron 2000 años y las personas no aceptaban que la materia estaba hecha de átomos. Solo 2000 años se tardaron en comprender esa conclusión a la que Demócrito llegó en el siglo V antes de Cristo. A veces hay personas que se adelantan mucho a su época y en ese entonces la gente los toma hasta como locos de decir, no, ¿cómo va a ser posible eso? Y muchos años después se comprueba que tenían razón. Entonces eso pasó con Demócrito. John Dalton retomó la idea y gracias a este hombre, a John Dalton,
conocemos la actual teoría atómica. Entonces es otro personaje importante. Demócrito, discípulo de Leucipo, fue el que dio la palabra átomos y la teoría atómica es gracias a John Dalton 2000 años después. Entonces les voy a dar un minuto para que puedan tomar nota de acá. En eso tal vez pasa el vendedor de fruta aquí que estaba de hacer bulla por mi casa. Muy bien, ¿cómo van con el concepto? ¿Ya tomaron los nombres importantes? Todavía no. Va, me avisan por favor. Muy bien, ya no hay bulla por acá por mi casa. Entonces vamos a continuar. Ya saben, nombres importantes de acá, Demócrito con la palabra átomo y John Dalton con la teoría atómica. 2000 años después, ¿verdad? Vamos entonces a platicar sobre esa teoría atómica. Para que conozcan a John Dalton, pues aquí hay una imagen de él, ¿verdad? Vivió desde 1766 a 1844, ¿verdad? Sí tuvo una larga vida. La teoría atómica se planteó en 1808. A ver, me hagan cuentas matemáticas y me dicen cuántos años han pasado. A ver, ¿cuánto les dio? 2021 menos 1808. ¿1900 qué, Miss? Sería 2021 menos 1808. 213, Miss. Excelente, muchas gracias. 213 años, o sea, desde hace 213 años que tenemos la teoría atómica ya con experimentos, ya comprobada, y pues ahora sí ya creen que existen los átomos y que son la parte más pequeña de la materia, ¿verdad? 2000 años después de que Demócrito lo dijo a puro pensamiento filosófico, a pura intuición.
Un poquito tardados nosotros los humanos, ¿verdad? Pero al menos ya lo sabemos. En 1808, John Dalton planteó la primera teoría atómica. Él, pues, basada en datos experimentales, o sea, ya tenía un fundamento, había una experimentación, se consideró un conocimiento científico, porque sí habían experimentos que le fundamentaran su teoría. Entonces, no era solo porque lo pensó, no, sino que lo comprobó. Los principales postulados de la teoría atómica de Dalton son los siguientes. Entonces, esto sí es importante. El primero nos dice que toda la materia está formada por átomos, toda materia orgánica e inorgánica, o sea, seres vivos y seres inanimados, todos estamos hechos por átomos. Ese es el primer postulado. El segundo nos dice que los átomos son partículas diminutas, chiquititas, chiquititas e indivisibles, perdón. O sea, no pueden dividirse en partículas más pequeñas. Aunque ese postulado de Dalton actualmente está siendo comprobado porque ya podemos ver estructuras más pequeñas en el átomo. Sabemos que tiene subpartículas atómicas y a su vez estas se están estudiando, ¿verdad? Entonces, pues podríamos dejar que al tiempo de Dalton eso era cierto. A nuestros tiempos todavía está en estudio. Entonces veamos, los átomos de un elemento, a ver, aquí cuando dice elemento no se refiere a elemento de la naturaleza como el aire, agua, no, sino a todos los tipos de elementos que constituyen la materia. No sé si alguna vez han visto una tabla periódica de los elementos químicos. Sí. Muy bien, y de pura casualidad han visto cuántos elementos diferentes habían en esa tabla. Creo que aún no han visto ese dato. Al ver la tabla periódica nos encontramos con que hay 118 elementos diferentes. Solo les voy a nombrar algunos que tal vez sí conozcan. Por ejemplo, el oxígeno, el hierro, el calcio, veamos el zinc, el níquel, la plata, el oro, mercurio, el cloro, pero no el de la casa, ¿verdad? Sino es como un compuesto químico. El flúor y bueno, hay muchos más. Son 118 átomos distintos. Entonces son 118, pues, diferentes tipos de materia. 118 átomos que forman todo lo que hay en el planeta Tierra al menos, ¿no? Entonces tienen los átomos de un solo elemento, por ejemplo, un átomo de hierro va a ser idéntico a otro átomo de hierro. Actualmente esa teoría está un poquito refutada porque existen isótopos, pero no me voy a meter a ese tema con ustedes. Lo siguiente sería que los átomos de diferentes elementos se combinan de acuerdo a números enteros y sencillos formando los compuestos. A ver, ¿alguien ha escuchado de la fórmula del agua? Creo que es la más famosa. ¿Nunca la han escuchado? Es el H2O. Tal vez ahorita sí se les venga a la memoria. La fórmula del agua es H2O, es un compuesto químico que tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces, John Dalton nos habla de que se pueden formar compuestos químicos con diferentes números de átomos de distintas naturalezas. Por ejemplo, tal vez un compuesto más conocido,
lo que exhalamos de la respiración. Inhalamos y obtenemos el oxígeno del aire. Exhalamos y expulsamos. A ver, ¿alguien se recuerda de qué es lo que expulsamos al ambiente después de respirar? Dióxido de carbono. Perfecto. El dióxido de carbono es un compuesto químico y tiene carbono y tiene oxígeno. Se llama dióxido porque tiene 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Es un compuesto. Entonces, John Dalton él dijo que podían formarse compuestos con distintos átomos y eso es cierto. También decía que en una reacción química se produce un reordenamiento de átomos. Se mezclan las sustancias para dar origen a otras nuevas. Entonces, esas son las reacciones químicas. También dijo que en una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen. Esa se llama ley de la conservación de la masa y dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, por ejemplo, en una reacción química no perdemos materia, solo la transformamos en una diferente. Esos son los postulados de la teoría atómica de Dalton. Son bastante importantes. Son la base de todo lo que sabemos actualmente de los átomos. Aunque, como pudieron ver, 2000 años antes alguien ya había tenido la idea más o menos pues acertada de que existían los átomos. Para presentar sus postulados, Dalton ideó una serie de símbolos circulares, los cuales representaban a los átomos de los elementos. Estos símbolos, al combinarse, representaban a los compuestos químicos. O sea, John Dalton se imaginó a los átomos como lo que están viendo ahí, esa esfera gris o la esfera celeste. O sea, él se los imaginó como una esfera total. Actualmente, si yo le enseño este círculo a un niño y le digo que es un átomo, se va a reír de mí. Me va a decir, eso no es, porque tenemos en la mente otra imagen de un átomo. Cuando les digo dibuja un átomo, la mayoría va a dibujar algo en el centro y unas como ruedas alrededor, ¿verdad? Porque tenemos la idea de cómo es un átomo. Pero para John Dalton, los átomos se veían así, totalmente esféricos. Pero el modelo atómico o la forma del átomo ha ido cambiando conforme se han ido descubriendo pues nuevas cosas sobre el átomo. John Dalton inició la teoría atómica, pero más científicos se unieron y fueron descubriendo la verdadera forma del átomo. Cada vez ha ido cambiando porque se ha descubierto cosas nuevas. Bueno, antes de pasar a ello, no sé si alguien todavía está copiando de esta diapositiva. Sí, Yo no. Bien, hay alguien que sí, le vamos a dar tiempecito. ya me. Muy bien, vamos a ver entonces. John Dalton fue el primero en dar su opinión de cómo era el átomo, ¿va? Para él era esta esfera grandota y ahí eso es un átomo, dijo él. Pero no fue el único. Hay diferentes modelos atómicos y solo para nombrar algunos los vamos a ver aquí. Primero, John Dalton en 1808 dijo que era una esfera, como la que están viendo ahí de color gris. Anoten los nombres, por favor, modelos atómicos. ¿Quién dio un modelo atómico? Vamos en secuencia. Luego, en 1904, o sea, 100 años después casi, ¿verdad? Thomson es otro personaje. Él dijo que el átomo seguía siendo esférico, pero era una masa positiva con pequeñas esferas negativas incrustadas en él, como un pastel con pasas encima o fresas, ¿verdad? Que tienen incrustadas ahí. Bueno, así se la imaginó Thomson, perdón, en 1904. Luego de Thomson vino Rutherford, que él hizo un experimento con una fina lámina de oro
con unos rayos gamma y todo un experimento bastante complejo, y descubrió que el átomo no estaba lleno, tenía grandes espacios vacíos. Entonces ya nos quitamos la idea del pastel que parecía el modelo de Thomson y el de Dalton, y pasamos a un modelo, quizás este es el más conocido del átomo, ¿verdad? El modelo de Rutherford de 1911. Cuando nos hablan de átomos, nos imaginamos así como lo vemos, ¿verdad? Con un montón de orbitales cruzados ahí alrededor. Entonces, Rutherford en 1911 descubrió con los átomos de oro que tenían espacios vacíos. Entonces, no eran como una tarta y nada más, sino que tenían una zona bastante densa en el centro, a lo que pues se conoce como núcleo, y que las cargas negativas, los electrones, giraban alrededor. Pero ya no estaba completo, ¿verdad? Tiene espacios vacíos. Eso lo descubrió Rutherford en 1911. Luego, Bohr, que se escribe B-O-H-R, en 1913, tan solo 2 años después de Rutherford, descubrió y le dio nombre de nubes electrónicas a lo que está alrededor. Él descubrió ya las cargas, ¿verdad? Entonces, positivos los protones en el centro y los neutrones y las electrones de carga negativa alrededor. Y le llamó nube electrónica a lo que estaba aquí alrededor, a esos orbitales. Y luego el último modelo, que es de los actuales, ¿verdad? Aunque siempre están en revisión y están surgiendo nuevas ideas, es el modelo de Schrödinger. Es S-C-H-R-O con diéresis D-I-N-G-E-R. Schrödinger, que él ya habla de zonas y de nubes electrónicas y de un principio de incertidumbre, ¿verdad? Que los electrones no tienen una vía fija por donde van a estar dando vueltas en el átomo, sino que pues pueden estar en ciertas zonas. Pero entonces el modelo atómico desde Dalton ha ido cambiando hasta lo que conocemos hoy en día. Aunque sí pensamos en átomo, casi siempre nos imaginamos el modelo de Rutherford. Es el modelo más común que dibujamos. Entonces, esto es solo para que observen que realmente la concepción del átomo como tal ha ido cambiando desde hace 213 años para acá. Es totalmente diferente. Pero aún así, si yo les pongo el modelo de Schrödinger y les digo eso es un átomo, la mayoría se quedará pensando eso no parece un átomo. Pero si les pongo el modelo de Rutherford o el de Bohr, todos decimos que es un átomo. Entonces hay algunos modelos que están como más grabados en las personas que los nuevos o que los más antiguos. Entonces, ¿qué van a notar de acá? Los nombres, por favor. ¿Quiénes te han dado los diferentes modelos atómicos o la imagen del átomo? ¿Cómo se la imaginan? Entonces, por favor, sería Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger. Y el año en que lo dio cada uno, por favor. Ya en casita le pueden, bueno, están en su casa, pues, pero más tardecito le pueden poner una imagen para poder identificar cada modelo atómico. Es más fácil verlo ilustrado a solo saber quién lo hizo. Muy bien, entonces estos serían los diferentes modelos atómicos. ¿Preguntas hasta el momento? Muy bien. Pasemos entonces a lo siguiente. Hoy el tema es cortito, ya vamos a terminar. Vamos a ver la estructura del átomo, cómo es actualmente. Acá lo que hablaba Schrödinger ya son orbitales, cómo es la verdadera forma en que los electrones viajan alrededor del núcleo del átomo. Entonces ya es una teoría pues más aceptada el día de hoy. Entonces ahora veamos la estructura atómica, cómo está hecho el átomo. Entonces vamos a encontrar que no es como se lo imaginaba Dalton, que es solo una esfera, sino que tiene partículas subatómicas, es decir, partes más pequeñas.
El átomo está compuesto de diferentes partículas y podemos encontrar dos zonas importantes. Entonces, el átomo tiene un núcleo que está en el centro y una envoltura o zona donde encontramos a los electrones alrededor. Entonces hay un núcleo y una envoltura. En el núcleo se encuentran las partículas subatómicas llamadas protones, que se representan con la letra P y el signo más porque son de carga positiva, y anotan todo eso, por favor. Los neutrones, que son de carga neutra, no tienen carga, y algunas otras partículas subatómicas que pues se han ido descubriendo más actualmente. Entonces, principalmente protones y neutrones. Y en la envoltura o en la corteza o en la nube electrónica, o sea, alrededor del núcleo, encontramos a los electrones que se representan con la letra E y son de carga negativa. Son pequeñas partículas que contiene el átomo en su interior. Entonces aquí tenemos la definición de cada uno. El núcleo tiene un cuerpo central diminuto y denso que tiene carga positiva. Alrededor se encuentran o se distribuyen los electrones que están en el espacio alrededor del núcleo, ¿verdad? En toda esta zona alrededor, en distintos niveles de energía llamados orbitales. Los más cercanos al núcleo, pues están, ahí vamos a encontrar diferentes orbitales. Entonces, los que están cercanos, los que se van alejando y los más lejanos al núcleo. Son diferentes niveles de energía. Muy bien, entonces de acá vamos a tomar los datos más importantes, por favor. En el átomo vamos a encontrar dos zonas, ¿verdad? El núcleo y su envoltura o nube electrónica o corteza, también le van a encontrar ese nombre. En el núcleo hay protones y neutrones, en la corteza o envoltura están los electrones. En el núcleo, como están ahí todos los protones, tiende a tener carga positiva y alrededor los electrones, pues una carga negativa. Cargas opuestas se atraen, por eso los electrones giran alrededor del núcleo, por esa atracción de tener cargas opuestas. Muy bien, el día de hoy hasta acá nos vamos a quedar. Vamos a seguir viendo sobre los átomos. Sí quisiera pedirles que si algún familiar en casa o si ustedes están en la posibilidad y encuentran ahí una tabla periódica en su casa que un hermano mayor use o algo, les va a servir. Sí, si pueden tener una tabla periódica, pues sí les va a servir esta unidad, ¿oyeron? Sí, Miss. Vale, entonces puede ser cualquiera que tengan en casa o que algún hermano mayor use, o si pueden comprar una chiquitita, pues compren una tabla periódica, les va a servir esta unidad. No sé cómo van con esta diapositiva. ¿Alguien está tomando nota? Ya no, Miss, ya no, Miss. Muy bien, entonces ya solo nos queda hablar de nuestra actividad de reforzamiento. Entonces, hasta acá llega la grabación de la clase. Platicaremos de la actividad de reforzamiento.